Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar: éxito, dinero, reconocimiento, y aún así, sentimos un vacío que no se llena con nada. Ese vacío lo tenía Julián Mantle, un abogado de élite que, en el punto más alto de su carrera, colapsó física y emocionalmente en plena sala de juicio. Lo que vino después no fue una tragedia, fue un despertar. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que no tenía nada. Que viajó lejos buscando respuestas, y terminó encontrándose a sí mismo. Un relato transformador que nos lleva de la ambición sin sentido a la sabiduría más profunda, revelando principios que pueden cambiar la forma en que vivimos, trabajamos y pensamos. Prepárate para descubrir una guía de vida oculta dentro de una historia real y poderosa. No es un cuento de hadas. Es una fábula que te puede despertar. Porque al final, no se trata de lo que tienes, sino de lo que eres. Y si estás dispuesto a escuchar con atención, esta historia puede marcar un antes y un después en tu vida. Capítulo 1. El despertar. Julián Mantle era el tipo de persona que muchos envidiarían. Un abogado brillante, carismático, conocido por su inteligencia aguda, su capacidad para resolver casos imposibles y su estilo de vida que gritaba éxito desde cualquier ángulo. Tenía una mansión de lujo, un Ferrari rojo impecable, trajes finísimos y una agenda social llena de cenas exclusivas. Pero detrás de esa imagen perfecta, se escondía una realidad completamente distinta: estrés crónico, insatisfacción constante y un profundo cansancio emocional que poco a poco le estaba robando la vida. Todos en el bufete lo respetaban, pero también sabían que se estaba apagando. Había perdido el brillo en los ojos. Su vida era una rutina de presión, audiencias, noches sin dormir y una soledad que ni el dinero ni el prestigio podían llenar. Comía mal, dormía poco, y su cuerpo ya empezaba a pasarle la factura. Un día, en plena audiencia judicial, mientras defendía un caso complejo, su cuerpo dijo basta. Cayó al suelo en medio de la sala, con el rostro pálido y el pulso debilitado. El silencio que invadió la sala fue brutal. Nadie se lo esperaba. No ese hombre. No el indestructible Julián Mantle. Ese fue el punto de quiebre. El momento que separa una vida de la otra. Nadie lo sabía aún, pero ese colapso fue, en realidad, el comienzo de todo. Porque a veces, es necesario tocar fondo para despertar. Y Julián lo hizo. Después de ese día, desapareció. Vendió su mansión, vendió su Ferrari, renunció al bufete, y simplemente se fue. Algunos pensaban que estaba huyendo. Otros, que se había rendido. Pero la verdad era otra. Estaba buscando algo que ni todas sus victorias legales habían podido darle: paz. Su desaparición fue un misterio. Pasaron los meses y nadie sabía nada. Hasta que, un buen día, regresó. Pero ya no era el mismo. Cuando volvió, nadie lo reconocía. Su rostro estaba sereno, su cuerpo más ligero, su mirada limpia, como si hubiera dejado atrás no solo el estrés, sino también una identidad entera. El Julián agotado, irritable y ambicioso había desaparecido. En su lugar, se presentaba un hombre tranquilo, sabio, con una presencia que no imponía, pero que inspiraba. Lo más curioso era que no venía a hablar de leyes, ni a recuperar su puesto en el bufete. Venía a compartir una historia. Una historia tan extraordinaria como transformadora. Dijo que después de dejarlo todo, había viajado a la India. No buscando turistas, ni templos para tomarse fotos, sino buscando sabiduría. Fue en su travesía por los Himalayas donde encontró a los monjes de Sivana, una comunidad perdida entre montañas que conservaba enseñanzas milenarias sobre el arte de vivir en plenitud. Con ellos, Julián aprendió a respirar de nuevo, a pensar con claridad, a escuchar su cuerpo y a silenciar su mente. Redescubrió el valor del tiempo, la fuerza del presente y la belleza de lo simple. Entendió que el éxito verdadero no está en lo que acumulamos afuera, sino en lo que cultivamos adentro. Lo que antes le parecía normal, el estrés, la competencia, la carrera interminable por más, ahora lo veía como una trampa. Una jaula elegante, pero jaula al fin. Y entonces, con humildad, se sentó frente a su antiguo colega y comenzó a relatarle todo lo que había aprendido. No como un sabio que enseña, sino como alguien que sabe lo que es perderse,
y luego encontrarse. Porque Julián no volvió para presumir su transformación. Volvió para compartir un mapa. Uno que cualquiera puede seguir, pero que muy pocos se atreven a recorrer. Lo que más impactaba no eran solo sus palabras, sino la calma con la que las decía. Julián no necesitaba convencer a nadie. Su sola presencia hablaba de un cambio real. Y fue esa serenidad la que despertó la curiosidad de su antiguo colega, quien decidió escucharlo sin interrumpir, con la mente abierta, aunque aún sin comprender del todo lo que estaba a punto de recibir. Julián le explicó que los monjes de Sivana le habían transmitido una filosofía de vida construida sobre principios esenciales: el control de la mente, la disciplina del cuerpo, la expansión del tiempo, la conexión con el propósito y el cultivo de la gratitud. No eran teorías complicadas ni fórmulas mágicas. Eran prácticas simples, pero poderosas, que tenían el potencial de transformar por completo la existencia de quien se atreviera a aplicarlas. Pero antes de compartir esos principios, quiso dejar algo claro: no se trataba de cambiar lo que uno hace, sino de transformar desde donde lo hace. El problema no era su trabajo como abogado, ni el dinero que había ganado, sino que había construido su vida desde el miedo, desde la necesidad de validación, desde la urgencia constante de demostrar algo. Y eso, a la larga, lo había vaciado. La verdadera riqueza, dijo, comienza cuando uno aprende a mirar hacia adentro y encuentra allí todo lo que ha estado buscando afuera. Lo que vivió en los Himalayas no fue una escapatoria, sino un reencuentro. Por eso volvió. No para dar cátedra, sino para contar su historia. Porque entendía que, así como él había estado atrapado, miles más también lo estaban. Y si su experiencia podía abrirle los ojos a alguien más, entonces todo habría valido la pena. Y así, con una voz tranquila y profunda, Julián se preparó para compartir cada una de las enseñanzas que transformaron su vida. No como reglas impuestas, sino como semillas. Semillas de sabiduría que, si se siembran en el corazón correcto, pueden florecer en una vida completamente distinta. Una vida con propósito. Una vida en paz. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía. Un espejo. Una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Capítulo 2. El encuentro con el destino. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando el silencio de la madrugada se apoderó de la ciudad y Julián decidió abrir su alma. Frente a su antiguo colega, sin el peso del ego ni la prisa de los juicios, comenzó a relatar lo que él llamaba su renacimiento. No se trataba de contar una aventura espiritual, sino de describir cómo, poco a poco, había descubierto que estaba viviendo en automático. Su vida era un reflejo de lo que el mundo esperaba de él, no de lo que realmente deseaba. Después de su colapso en la corte, pasó semanas sumido en la oscuridad, cuestionando todo. ¿Qué sentido tenía haber ganado tantas batallas legales si había perdido la guerra contra sí mismo? ¿Cómo había llegado tan lejos profesionalmente y tan vacío en lo personal? Las respuestas no llegaron de inmediato. Pero el silencio, ese mismo silencio que tanto había evitado, le mostró el camino. Ya no tenía nada que perder. Por primera vez, se permitió escuchar esa voz interna que había silenciado por años. Y esa voz le pedía una cosa: parar. Fue así como empezó a investigar, a leer sobre filosofías antiguas, a estudiar la vida de quienes realmente vivían en paz.
Y todos los caminos apuntaban hacia Oriente. No como una moda, sino como una fuente de sabiduría milenaria que había resistido el paso del tiempo. Decidió venderlo todo, dejar atrás la vida que había construido, y buscar respuestas lejos del ruido. Con una mochila ligera, y un corazón aún más ligero, se embarcó en un viaje sin promesas, pero con esperanza. Llegar a la India no fue fácil. Pero al pisar ese suelo, sintió que algo se abría dentro de él. Como si su alma reconociera un terreno familiar, aunque nunca antes lo hubiera pisado. Allí comenzó el verdadero viaje. Uno que no se mide en kilómetros, sino en transformaciones interiores. Al llegar a la India, Julián no tenía un plan claro, solo una intención firme: encontrar respuestas. Recorrió ciudades abarrotadas, pueblos remotos, templos silenciosos, y aunque encontró enseñanzas valiosas, sentía que todavía no había llegado al corazón de lo que estaba buscando. Hasta que una tarde, mientras descansaba en una aldea modesta al pie de las montañas, escuchó hablar de una comunidad legendaria, los sabios de Sivana. Se decía que vivían retirados del mundo, en un rincón oculto del Himalaya, conservando secretos de sabiduría y longevidad que habían sido transmitidos por generaciones. A muchos les parecía un mito. Pero Julián, con la convicción de alguien que no tiene prisa, decidió creer. Comenzó a preguntar, a observar, a seguir pistas sutiles. No tenía mapa, pero sí una brújula interna que lo impulsaba hacia adelante. Y después de semanas de búsqueda, en medio del frío, la niebla y el silencio de las alturas, encontró lo que parecía imposible: un anciano de mirada serena y rostro iluminado, vestido con una túnica sencilla, que caminaba como si cada paso fuese una meditación. Ese hombre era Yogi Ramán. Sin palabras, lo invitó a seguirlo. No necesitó explicaciones. Julián entendió que había llegado al lugar correcto. Lo que le esperaba no era una charla rápida, ni una técnica mágica. Era una transformación profunda que tomaría tiempo, humildad y entrega. Los monjes de Sivana no estaban allí para impresionar a nadie, ni para dar respuestas fáciles. Ellos vivían lo que enseñaban. Y eso, más que cualquier doctrina, era lo que realmente transformaba. Aquel primer encuentro no fue una ceremonia, ni una revelación mística. Fue simplemente el inicio de una relación basada en el respeto, el silencio y la escucha profunda. Julián había llegado al corazón de lo que estaba buscando, aunque aún no lo comprendía del todo. Lo que no sabía es que ese encuentro marcaría el inicio de la lección más importante de su vida: aprender a vivir. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Julián había vivido antes. En Sivana, no había relojes, ni agendas, ni metas externas. Los monjes vivían en armonía con la naturaleza, en total presencia, cuidando su cuerpo, su mente y su espíritu con una disciplina serena, pero firme. No se trataba de aislarse del mundo, sino de entenderlo desde adentro. Desde el silencio. Yogi Ramán comenzó a instruirlo poco a poco. No con teorías, sino con ejemplos vivos. Le mostraba cómo cada acción, por más pequeña que fuera, podía convertirse en una oportunidad de crecimiento. Observar la respiración. Agradecer antes de comer. Cuidar las palabras que uno dice. Caminar con conciencia. Julián empezó a notar que aquello que siempre había ignorado, en realidad, era la base de todo: la atención, la intención, y el respeto por el momento presente. Una mañana, mientras observaban juntos el amanecer desde la cima de una colina, Yogi Ramán le dijo algo que se le grabó para siempre: una vida equilibrada no se logra acumulando cosas, sino soltando lo que te aleja de ti mismo. Julián comprendió que su viejo estilo de vida no era más que una huida disfrazada de éxito. Estaba tan ocupado triunfando que nunca se había detenido a preguntarse quién era realmente, ni qué quería en el fondo. Fue ahí, en ese instante de luz y silencio, cuando entendió el valor de lo que estaba viviendo. Ya no era un turista espiritual. Era un aprendiz. Alguien dispuesto a cuestionarlo todo, a desarmarse por dentro y reconstruirse desde la esencia. Lo que al principio fue una búsqueda desesperada se estaba transformando en un despertar profundo. Y sabía que, cuando llegara el momento de volver, ya no sería el mismo hombre. Había encontrado lo que tanto buscaba: un nuevo camino. Uno que no se medía en logros,
sino en conciencia. Capítulo 3. El milagro de Julián Mantle. Aquel regreso no fue inmediato. Pasaron meses. Meses en los que Julián se sumergió completamente en la vida de Sivana. Cada día era una oportunidad para desaprender, para soltar viejas creencias, para reconstruirse desde la raíz. Al principio le costó. La mente, acostumbrada a la velocidad, a la lucha, a la exigencia constante, se resistía al silencio. Pero poco a poco, su cuerpo comenzó a relajarse, su respiración se volvió más profunda, y su corazón empezó a abrirse. Los monjes le enseñaron que la mente es como un jardín, si no la cultivas con pensamientos positivos, crecerán las malas hierbas. Por eso, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra tenía un peso real. No bastaba con cambiar la conducta externa. Había que transformar la raíz interna desde donde nacía todo. Julián aprendió a meditar, a respirar con conciencia, a visualizar su día antes de vivirlo, a agradecer por lo más mínimo. Entendió que no era víctima del estrés, ni del sistema, ni de su profesión. Era víctima de su propia desconexión. Lo que antes le parecía normal, el agotamiento, la ansiedad, el vacío existencial, ahora lo veía con claridad como síntomas de una vida desequilibrada. Ya no buscaba culpables. Había asumido la responsabilidad total de su vida. Y esa decisión lo cambió por dentro. Pero lo más impactante fue el cambio físico. Su rostro lucía rejuvenecido, su piel brillaba, sus ojos estaban llenos de paz. Había perdido años de encima, pero no solo por fuera, sino por dentro. Había vuelto a confiar, a soñar, a estar presente. Lo que muchos llamarían un milagro, para él era simplemente el resultado natural de una vida alineada con lo esencial. Y fue entonces, cuando se sintió completo, que supo que era hora de regresar. No para volver a lo mismo, sino para compartir lo que había descubierto. Sabía que muchos estaban como él había estado, corriendo sin rumbo, ganando batallas y perdiendo la vida en el proceso. Y si su historia podía encender una chispa en otros, valía la pena contarla. Su regreso no fue espectacular. No hubo prensa, ni redes, ni recibimientos. Julián simplemente volvió a tocar la puerta de su antiguo colega, aquel amigo con el que había compartido años de trabajo y estrés, para contarle lo que había vivido. Y fue ahí, en esa conversación íntima, donde comenzó a revelar lo aprendido. Lo primero que compartió fue lo que más lo había impactado, que cada uno de nosotros tiene dentro un potencial inmenso, dormido, pero completamente disponible. Lo que impide que lo usemos no es la falta de capacidad, sino la falta de dirección. Nos perdemos en distracciones, en rutinas que no cuestionamos, en metas que otros impusieron. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo una vida ajena. Los sabios de Sivana le habían enseñado que el verdadero cambio no ocurre afuera, sino adentro. Que la clave está en la mente, dominarla, entrenarla, limpiarla. Porque es allí donde se construyen o se destruyen todos los sueños. Julián explicó que en su antigua vida había sido esclavo de su propia mente. Pensamientos repetitivos, miedos encubiertos, deseos nunca satisfechos. Por más que ganaba, nunca se sentía lleno. Ahora entendía por qué, su jardín mental estaba cubierto de maleza. Pero no bastaba con entenderlo. Había aprendido herramientas prácticas para transformar esa realidad. La meditación diaria, la visualización consciente, el poder de la autosugestión, el hábito de la gratitud. Prácticas simples, pero constantes. Porque el cambio profundo no se logra con una idea brillante, sino con disciplina diaria. Ese fue otro de los grandes giros en su perspectiva, que el verdadero crecimiento no viene de la intensidad, sino de la constancia. Y así, con una voz pausada pero segura, comenzó a compartir los fundamentos de una vida nueva. No como teorías de libro, sino como verdades vividas en carne propia. Ya no era el abogado exitoso que todos admiraban. Era un hombre despierto. Y lo único que quería, era que su historia ayudara a otros a despertar también. Mientras hablaba, su amigo lo escuchaba con atención, aunque todavía con cierta incredulidad. Era difícil aceptar que aquel hombre transformado frente a él era el mismo que unos años atrás se consumía entre expedientes y ambición. Pero no había duda, algo real había ocurrido.
No se trataba de palabras bonitas ni de un discurso aprendido, sino de una transformación genuina. Julián explicó que uno de los mayores regalos que había recibido en Sivana era la comprensión del tiempo. Antes, vivía como si el tiempo fuera infinito, siempre corriendo, siempre posponiendo lo importante. Pero los sabios le enseñaron a valorar cada momento, a ver el día como una oportunidad sagrada. Cada amanecer era un renacer. Cada instante, una elección. Y entendió que la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de enfoque. Gastan su energía en lo urgente, olvidando lo esencial. También le habló del poder de los hábitos. Que no somos lo que decimos que haremos, sino lo que repetimos todos los días. Y que pequeños actos, sostenidos con intención, pueden transformar una vida entera. Fue en ese punto donde comenzó a delinear lo que él llamaba los rituales de la vida radiante, una serie de prácticas simples que, cuando se incorporan al día a día, despiertan la claridad mental, fortalecen el cuerpo y alimentan el alma. Pero antes de entrar en detalle, hizo una pausa. Quería asegurarse de que su amigo entendiera lo más importante, que el cambio no es para unos pocos elegidos. No hace falta ir al Himalaya, ni abandonar la vida cotidiana. Lo que se necesita es voluntad, apertura y un deseo profundo de vivir mejor. Porque todos, sin excepción, tenemos el poder de rediseñar nuestra existencia desde adentro. Solo que a veces olvidamos que podemos hacerlo. Y fue con esa certeza que Julián concluyó su relato por esa noche. Había sembrado la semilla. Ahora, su amigo debía decidir si quería escuchar el resto. Si quería conocer las herramientas. Si estaba dispuesto a mirar su propia vida con otros ojos. Porque el milagro de Julián no era un misterio. Era el resultado de elegir conscientemente una nueva forma de vivir. Capítulo 4. La historia de la transformación. Después de aquella noche, el amigo de Julián no pudo dormir igual. Algo en sus palabras había quedado retumbando en su mente. No era solo lo que había dicho, era como lo había hecho sentir. Como si, por un instante, se hubiera abierto una ventana a otra manera de vivir. Una más consciente, más plena, más verdadera. Y aunque su lógica aún resistía, su corazón empezaba a rendirse. Al día siguiente, Julián volvió a visitarlo. Y esta vez, venía dispuesto a compartirlo todo. No en teoría, sino a través de una historia. Una parábola sencilla, pero poderosa, que, según los monjes, contenía en sí misma los principios esenciales para transformar la vida. La habían transmitido de generación en generación, no como un cuento para entretener, sino como una guía espiritual camuflada en símbolos. Con voz pausada, Julián comenzó. Imagina que estás en un jardín espléndido, lleno de flores de todos los colores, con un faro rojo en el centro. El jardín está bien cuidado, vibrante, vivo. En medio del silencio, se enciende el faro y su luz te envuelve. De pronto, aparece un luchador sumo, desnudo, salvo por un cable de alambre rosa que lo cubre. Entra al jardín y mientras camina, tropieza con un cronómetro de oro que está tirado en el suelo. Se cae. Queda inconsciente. Pero luego, se despierta, al oír el perfume de unas rosas frescas, y se va caminando feliz por un camino cubierto de diamantes. Su amigo lo miró, desconcertado. Era una imagen extraña, absurda incluso. Un sumo, un cable rosa, un faro, ¿diamantes? Pero Julián le sonrió con tranquilidad, como quien está a punto de revelar algo importante. Cada elemento, dijo, era un símbolo. Y juntos, formaban una hoja de ruta. Una guía hacia una vida mejor. Porque detrás de esa escena surrealista, se escondían 7 lecciones poderosas. 7 virtudes eternas. Y si se comprendían, si se practicaban, podían transformar cualquier existencia. No era solo una historia. Era el mapa que lo había salvado. Y ahora, estaba listo para explicarlo paso a paso. La parábola que Julián había compartido parecía, a simple vista, una escena absurda. Pero él aseguraba que detrás de cada imagen se escondía un principio de vida tan práctico como profundo. Su amigo, aún algo escéptico, le pidió que explicara. Y entonces, con la paciencia de quien ha vivido cada palabra,
Julián empezó a desenredar el mensaje oculto. El primer símbolo era el jardín magnífico. Un lugar lleno de belleza, armonía y vida. Representaba la mente humana. Julián explicó que nuestra mente es como un jardín. Puede florecer con pensamientos positivos, ideas creativas y sueños inspiradores, o puede llenarse de maleza si la descuidamos. Todo lo que permitimos entrar, preocupaciones, quejas, dudas, resentimientos, va sembrando semillas. Y esas semillas, con el tiempo, crecen. Por eso, lo primero que uno debe aprender es a cuidar lo que piensa, a filtrar, a observar. Porque la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. El segundo símbolo era el faro rojo en el centro del jardín. Ese faro representaba el propósito, el sentido de dirección en la vida. Julián dijo que, sin un propósito claro, uno se dispersa, se confunde, se pierde. Así como un barco necesita un faro para llegar a buen puerto, nosotros necesitamos un ideal, una causa, algo que nos dé sentido. No se trata de grandes misiones heroicas. A veces basta con tener claridad sobre lo que nos hace felices, sobre cómo queremos servir, sobre lo que queremos construir. El problema, dijo, es que muchas personas viven sin dirección, atrapadas en la rutina, sin preguntarse nunca para qué están viviendo. Su amigo lo escuchaba en silencio. Ya no le parecía tan absurda la historia. Empezaba a notar que cada imagen contenía una verdad. Una verdad que quizás siempre había intuido, pero nunca se había detenido a ver. Entonces Julián continuó. Lo que venía ahora era aún más extraño. El luchador de sumo. Ese personaje, gigante y casi ridículo, representaba algo profundo. Y era lo que explicaría a continuación. El luchador de sumo, enorme y desnudo salvo por un cable rosa, parecía el elemento más extraño del relato. Pero Julián explicó que representaba algo esencial, el poder de la disciplina personal. El luchador, con su fuerza y presencia, simbolizaba la importancia de entrenar el cuerpo y la mente, de desarrollar hábitos sólidos, de fortalecerse internamente para enfrentar los desafíos del camino. La vestimenta inusual del luchador, el alambre de cable rosa, también tenía un significado. Representaba el hilo del carácter, el autocontrol y la fuerza interior que sostienen la verdadera transformación. Julián dijo que, en la vida real, no se necesita armadura, ni músculos, ni poder externo. Lo que realmente te protege es tu disciplina, tu integridad, tu constancia diaria. Luego, el luchador encuentra un cronómetro de oro, y tropieza con él. El cronómetro simboliza el tiempo, ese recurso que todos tenemos en la misma medida, pero que pocos saben valorar. Julián insistió en que entender el valor del tiempo es una de las claves de una vida plena. No se trata de llenarlo con más cosas, sino de usarlo conscientemente, eligiendo lo que verdaderamente importa. Cada minuto que desperdicias es vida que no vuelve. Por eso, uno de los aprendizajes más poderosos que recibió en Sivana fue honrar su tiempo como si fuera oro, porque lo es. En la historia, el luchador cae, pero no muere. Se despierta gracias al perfume de unas rosas frescas, que representan el don de servir a los demás, de vivir con compasión. Julián explicó que el verdadero crecimiento no es egoísta. Cuando uno se transforma, inevitablemente empieza a impactar a otros. Las rosas simbolizan la entrega, la bondad, el propósito compartido. No hay plenitud verdadera sin conexión con el otro. Finalmente, el luchador camina feliz por un camino cubierto de diamantes. Ese camino, dijo Julián, simboliza el presente, el regalo más poderoso que tenemos. Los diamantes no están al final del camino, están en el camino mismo. Eso fue lo que más le costó entender, que la felicidad no se encuentra cuando logras algo, sino cuando aprendes a estar presente en cada paso, en cada día, en cada respiración. Su amigo, ahora conmovido, entendió que aquella historia absurda era en realidad una guía sabia. Una hoja de ruta oculta bajo símbolos. Y cada símbolo, si se comprendía, podía encender una transformación real. Julián cerró diciendo que no basta con conocer estas ideas. Hay que vivirlas. Porque el conocimiento sin acción es solo decoración mental. Pero el conocimiento aplicado es poder en movimiento. Capítulo 5.
El viaje espiritual hacia Oriente. Mucho antes de entender la parábola del jardín, el faro y el luchador, Julián ya había comenzado a transformarse. Y todo comenzó con un acto de valentía, atreverse a romper con la vida que conocía. No fue una decisión fácil. Dejar atrás su carrera, su casa, su estatus, era como renunciar a su identidad. Pero en el fondo sabía que, si seguía ese camino, terminaría vacío, enfermo y solo. Por eso, después de su colapso en la sala del tribunal, cuando su cuerpo le dijo basta, algo dentro de él despertó. Comprendió que no podía seguir ignorando el mensaje. Era el momento de cambiar. No un cambio superficial, no unas vacaciones o una nueva meta, sino un cambio profundo, total, de raíz. Vendió su mansión, su Ferrari, su ropa de diseñador. Se deshizo de todo lo que lo definía por fuera. Y entonces, libre de ataduras, tomó un avión hacia la India. No tenía un plan claro, solo una intención poderosa: encontrar la sabiduría que le diera sentido a su vida. En los primeros días, todo fue desconcierto. Caminaba por calles desconocidas, entre gente que no entendía su idioma, en medio de olores, sonidos y paisajes totalmente ajenos. Pero, lejos de sentirse perdido, se sintió más vivo que nunca. Era como si, al soltar lo conocido, hubiera abierto espacio para lo auténtico. Durante semanas viajó de ciudad en ciudad, de templo en templo, buscando respuestas. Habló con yogis, con ancianos, con sabios. Aprendió a meditar, a respirar, a sentarse en silencio. Pero no era suficiente. Había algo más. Algo que aún no encontraba. Hasta que un día, en un pequeño pueblo del norte, escuchó una historia que lo marcaría: la leyenda de unos monjes que vivían en lo alto del Himalaya, apartados del mundo moderno, dedicados al cultivo de la mente, el cuerpo y el alma. Nadie sabía exactamente dónde estaban. Muy pocos los habían visto. Pero quienes lo hacían, jamás volvían a ser los mismos. Julián supo en ese instante que debía encontrarlos. Porque, aunque no sabía qué iba a aprender, sí sabía que su vida dependía de ello. Guiado solo por su intuición y fragmentos de información que recogía en el camino, Julián comenzó una travesía difícil hacia las montañas del Himalaya. No era un explorador, ni tenía experiencia en senderismo. Pero algo en su interior lo impulsaba a seguir. No importaban el cansancio, el frío, ni los caminos inciertos. Había una fuerza invisible que lo sostenía, la certeza de que algo grande lo esperaba. Durante días caminó entre colinas y bosques, cruzando aldeas remotas donde apenas podía comunicarse. Dormía en lugares improvisados, comía lo poco que encontraba, y aún así, su corazón estaba más liviano que nunca. Por primera vez en años, no tenía una agenda, ni una meta que lo presionara. Solo tenía una búsqueda, una dirección profunda nacida del alma. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba sobre las cumbres nevadas, divisó a lo lejos una figura vestida con una túnica azafrán. Era un anciano de rostro apacible, piel curtida por el viento, y ojos llenos de una paz extraña. Julián se acercó con respeto, y el anciano lo observó sin sorpresa, como si ya supiera que aquel visitante estaba destinado a llegar. «Te estaba esperando», dijo simplemente. Su nombre era Yogi Ramán, y era uno de los líderes espirituales de una comunidad ancestral llamada los monjes de Sivana. Le explicó que su pueblo vivía retirado del mundo moderno, practicando enseñanzas que habían sido protegidas durante siglos. Sabían que el mundo exterior avanzaba con rapidez, pero ellos habían elegido otro camino, el de la sabiduría interior. Julián le habló de su búsqueda, de su vida pasada, de su necesidad de encontrar algo más profundo que logros o riquezas. Ramán lo escuchó en silencio, con compasión. Y entonces, sin necesidad de hacer pruebas, lo invitó a acompañarlo. Porque comprendía que el dolor genuino también es una forma de apertura. Y así, sin saber aún lo que aprendería, Julián fue guiado a la aldea oculta entre las montañas, donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde, finalmente, comenzaría su verdadero despertar. El camino hacia la aldea fue exigente. Escarpado, angosto, cubierto de neblina y rodeado de un silencio tan denso que casi podía escucharse a sí mismo pensar. Pero Julián no se quejaba. Cada paso lo sentía como un avance hacia su verdadera vida.
Y cuando finalmente llegó al corazón del lugar, comprendió por qué tan pocos lo habían encontrado. No era solo un lugar físico, era un espacio espiritual al que solo se llega cuando uno está verdaderamente listo. La aldea de Sivana era pequeña, sin lujos ni tecnología, pero irradiaba una paz indescriptible. Las personas se movían con calma, los niños jugaban en silencio, y cada gesto, por mínimo que fuera, parecía hecho con conciencia. No había prisas. No había ruido. Había presencia. Durante los primeros días, no se le pidió nada. Nadie le enseñó teorías, ni le dio discursos. Simplemente observaba. Y en esa observación empezó a despertar. Veía cómo los monjes cuidaban cada detalle, cómo se levantaban con el sol, cómo comían con gratitud, cómo cuidaban las plantas, cómo caminaban sin agitación. Era como si cada acto cotidiano fuera un ritual sagrado. Julián, acostumbrado a una vida de competencia y acumulación, empezó a experimentar una extraña sensación. Por primera vez, no sentía que tenía que demostrar nada. No necesitaba ser el mejor. No necesitaba tener razón. Solo necesitaba estar. Respirar. Aprender a mirar con nuevos ojos. Fue entonces cuando Yogi Ramán comenzó a enseñarle. No desde la imposición, sino desde la experiencia. Le hablaba de la mente como un jardín que debe ser protegido. Del cuerpo como un templo que necesita movimiento y descanso. De la gratitud como el punto de partida de toda sabiduría. Y sobre todo, del silencio como el espacio donde nace la verdadera transformación. Julián empezaba a comprender que el viaje que había emprendido no era hacia un lugar geográfico, sino hacia un territorio mucho más vasto, el interior de sí mismo. Y que ese viaje no lo podía hacer nadie por él. En lo más alto de aquellas montañas, aislado del mundo que había conocido, comenzaba a ver con claridad por primera vez. No solo había encontrado a los sabios de Sivana, se había empezado a encontrar a sí mismo. Capítulo 6. La sabiduría de Sivana. El primer amanecer que Julián presenció en Sivana fue distinto a cualquiera que hubiera visto antes. No por el paisaje, aunque era impresionante, sino por el silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de vida. Todo parecía estar en equilibrio, la luz, el aire, el sonido de los pájaros, el ritmo pausado con el que comenzaba el día. Había una armonía natural que contrastaba violentamente con el caos del mundo que había dejado atrás. Los sabios de Sivana no predicaban ni daban órdenes. Enseñaban con el ejemplo. Y eso, para Julián, fue la primera gran lección. El verdadero conocimiento no se transmite con palabras, sino con la forma en que uno vive. Cada día comenzaba con rituales simples, pero profundamente significativos. Al despertar, lo primero que hacían era agradecer, por estar vivos, por el nuevo día, por la oportunidad de crecer. Luego, dedicaban tiempo a meditar, a moverse en silencio, a alimentar su cuerpo con frutas frescas y agua pura. No lo hacían por obligación ni como parte de una rutina impuesta, sino con alegría, como si cada acto cotidiano fuera una celebración de la vida. Julián observaba, aprendía, y poco a poco se integraba. Sentía que su cuerpo comenzaba a recuperar energía, que su mente se despejaba, que sus pensamientos ya no lo arrastraban como antes, y que algo en su interior, algo que llevaba años dormido, empezaba a despertar. Fue entonces cuando Yogi Ramán comenzó a hablarle de lo que ellos llamaban la sabiduría de Sivana, un conjunto de principios que, si se aplicaban con disciplina y amor, podían llevar a cualquier ser humano a una vida plena, significativa y en paz. No eran reglas externas. Eran recordatorios internos. Y no exigían fe ciega, sino voluntad de experimentar. Julián, con humildad, se entregó por completo a ese aprendizaje. Porque comprendía que no había viajado miles de kilómetros para encontrar respuestas en libros, sino para reencontrarse con lo que, en el fondo, siempre había sabido pero había olvidado en medio del ruido del éxito y la ambición. Las enseñanzas de Yogi Ramán no llegaban como recetas listas para aplicar. Eran más bien semillas que Julián debía cultivar desde la experiencia. A cada concepto le seguía una práctica. A cada explicación, una invitación a sentirlo en carne propia. No se trataba de acumular sabiduría, sino de encarnarla. Una de las primeras lecciones que recibió fue esta.
Domina tu mente y dominarás tu vida. Los monjes consideraban que la mente era como un campo fértil. Si sembrabas pensamientos positivos, cosechabas bienestar. Pero si la dejabas al descuido, crecía maleza, miedo, ansiedad, preocupación, confusión. Por eso, el entrenamiento mental era esencial. No con complicadas teorías, sino con prácticas simples, constantes y profundas. Julián aprendió a sentarse cada mañana, en silencio, a observar sus pensamientos. Al principio fue incómodo. Su mente no paraba. Saltaba de recuerdo en recuerdo, de juicio en juicio. Pero con el tiempo, comenzó a notar algo increíble. No tenía que creer todo lo que pensaba. No era esclavo de su mente. Podía elegir en qué enfocarse. Y ahí descubrió uno de los poderes más grandes que una persona puede recuperar, el poder de dirigir su atención. Yogi Ramán le decía que aquello en lo que te enfocas, crece. Si te concentras en lo que falta, vivirás en carencia. Si te concentras en lo que tienes, en lo que puedes construir, en lo que te inspira, comenzarás a expandirlo. La mente es una herramienta poderosa, pero si no la entrenas, se vuelve tu peor enemigo. Otra práctica que incorporó fue la visualización. Cada día, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, los sabios dedicaban unos minutos a imaginar con claridad sus objetivos, no como un deseo vago, sino como si ya estuvieran sucediendo. Visualizaban su salud, su energía, sus actos del día con detalle y emoción. No era superstición. Era programación mental. Julián lo aplicó y quedó sorprendido. Al visualizarse en calma, actuaba con más serenidad. Al imaginar conversaciones difíciles con confianza, enfrentaba esas situaciones con más claridad. No era magia. Era conexión entre la mente, el cuerpo y la acción. Y entonces comprendió que uno de los secretos de los sabios era ese: no esperaban a sentirse bien para actuar. Actuaban con intención, y se sentían bien por consecuencia. A medida que avanzaban los días, Julián no solo se sentía más en paz, también más fuerte, más lúcido, más presente. Yogi Ramán le enseñó que la sabiduría de Sivana no estaba hecha para contemplar desde lejos, sino para aplicarla en cada acto cotidiano. Era una sabiduría vivencial. Y eso marcaba toda la diferencia. Una de las ideas más poderosas que le compartieron fue esta: una mente ocupada en lo esencial no tiene espacio para la preocupación. Los monjes no escapaban del mundo, pero sí elegían con rigor lo que permitían entrar en sus pensamientos. No veían las noticias que alimentaban el miedo, no se enredaban en conflictos sin sentido. En cambio, cultivaban el silencio interior, el enfoque en lo que podían transformar, la gratitud por lo que ya estaba presente. Julián entendió que su antiguo estilo de vida estaba plagado de distracciones, correos urgentes, llamadas constantes, reuniones vacías. Vivía rodeado de cosas importantes que en el fondo no lo eran. En Sivana, había descubierto el poder de simplificar. Y con eso, había ganado claridad. Había dejado de correr, para empezar a avanzar. Otro principio clave que adoptó fue el poder de lo pequeño. Yogi Ramán le explicaba que los grandes cambios no llegan por decisiones drásticas, sino por elecciones diminutas repetidas cada día. Una respiración consciente. Una palabra amable. Un pensamiento positivo. Una pausa para observar el cielo. Todo suma. Todo construye. Y así, Julián empezó a valorar lo que antes ignoraba: los espacios entre las cosas. La pausa entre una tarea y otra. El silencio antes de hablar. La intención detrás de cada acción. Pero quizás lo más transformador fue lo que aprendió sobre el propósito. Los sabios de Sivana no vivían para sí mismos. Vivían al servicio de algo mayor. Cada uno conocía su razón de estar aquí. Y esa claridad los mantenía centrados, sin importar las circunstancias. No era un propósito grandioso ni abstracto. Era simple, concreto y profundamente personal. Yogi Ramán lo dijo con firmeza: cuando sabes por qué te levantas cada mañana, la vida ya no es una carga, es un regalo. Esa frase se le quedó grabada, porque resumía todo lo que había empezado a experimentar: la sensación de vivir con sentido, con dirección,
con plenitud. No había vuelto a ser el mismo desde que llegó a Sivana. Pero aún quedaban más enseñanzas por revelar. Y Julián estaba listo para compartirlas. Capítulo 7. Una historia mágica con un mensaje poderoso. La mañana era clara. El aire olía a hierba húmeda y silencio puro. Julián se sentó junto a su amigo, con esa calma firme que solo tienen quienes han hecho las paces con su pasado. Había llegado el momento de revelar lo más importante, el corazón de la sabiduría de Sivana. Hasta ahora, le había compartido fragmentos, símbolos, prácticas. Pero lo que estaba por contar no era una teoría más. Era una historia. Una historia que, según los monjes, había sido transmitida durante siglos y que contenía, en su forma más simple, las claves para una vida plena. Julián miró a su amigo a los ojos y dijo: «Esta historia cambió mi vida. No porque me haya dado respuestas inmediatas, sino porque me obligó a mirar hacia adentro. Y lo que vi allí, me transformó». Y así, comenzó a relatar. Era la historia de un viajero que se perdía en las montañas y, agotado, encontraba un jardín oculto. Un lugar que parecía sacado de un sueño. Colores vivos, flores eternas, una fuente de agua cristalina en el centro. En medio del jardín, se alzaba un faro rojo, firme y encendido. Y alrededor de ese faro, ocurría lo impensable. Un luchador de sumo salía de entre los arbustos, vestido solo con un alambre rosa, y comenzaba a caminar por el césped con pasos torpes. En su andar, tropezaba con un cronómetro de oro, caía al suelo, y quedaba inconsciente. Pero minutos después, revivía gracias al aroma de rosas frescas, se ponía de pie, y emprendía su camino por un sendero lleno de diamantes brillantes. La historia, absurda a primera vista, contenía los 7 elementos esenciales para una vida extraordinaria. Y Julián no solo la había escuchado. La había vivido. Cada símbolo, cada imagen, había sido sembrada en su mente como una semilla. Y ahora, todas ellas habían florecido. Por eso la contaba. No como un cuento para entretener, sino como una guía oculta en la forma de un relato. Su amigo, esta vez, no sonrió con escepticismo. No interrumpió. Solo escuchó. Porque entendía que, dentro de esa historia, estaba a punto de descubrir algo que podía cambiarlo todo. Julián sabía que, si su amigo entendía el significado profundo de esa historia, algo se movería dentro de él. Por eso, con voz serena y mirada firme, comenzó a explicar los símbolos que componían la parábola. Ya no se trataba de ideas vagas ni conceptos espirituales abstractos. Era una hoja de ruta precisa, diseñada para despertar a quien estuviera dispuesto a aplicarla. El jardín exuberante era el primer símbolo. Y como ya había enseñado antes, representaba la mente humana. Un terreno fértil que puede producir belleza o caos, dependiendo de lo que se cultive en él. En los días que pasó en Sivana, Julián había aprendido a cuidar su mente como se cuida un jardín, con atención, con limpieza, con conciencia. Porque si uno no elige lo que siembra, el entorno lo hará por ti. Luego, el faro rojo, imponente en medio del jardín, simbolizaba el propósito de vida. Julián explicó que los sabios enseñaban que cada persona debe encontrar una misión, una razón para levantarse cada día. Sin ella, el alma se apaga lentamente. No se trata de metas superficiales, sino de una visión más profunda, algo que conecte lo que eres con lo que puedes aportar al mundo. El siguiente símbolo, el luchador de sumo, representaba el poder del Kaizen, esa filosofía japonesa de mejora continua. El sumo es una imagen de fuerza y disciplina. No se mueve rápido, pero avanza con firmeza. Julián entendió que el crecimiento verdadero no llega de golpe, sino a través de decisiones constantes, hábitos diarios, acciones pequeñas que se repiten con intención. Su amigo lo miraba con atención. Esta vez, las imágenes que antes le parecieron ridículas empezaban a adquirir un nuevo sentido. Ya no eran absurdas, eran memorables. Y entonces Julián avanzó al cuarto símbolo, el alambre rosa que cubría al luchador. Un detalle extraño, pero profundamente significativo. Ese alambre simbolizaba la autodisciplina y el respeto por uno mismo. Le enseñaron que el autocontrol no es represión, es libertad.
Es la capacidad de actuar según tus valores, incluso cuando nadie te ve. Y que ese hilo rosa, aunque delgado, representa algo que sostiene todo lo demás, el compromiso con tu propia evolución. Cada uno de estos símbolos no era solo una imagen. Era una invitación. Una invitación a diseñar tu vida desde adentro. Julián continuó con la historia, sabiendo que su amigo ya no solo escuchaba, ahora conectaba. Había dejado de ver los símbolos como simples metáforas. Empezaba a verlos como una guía práctica, directa, aplicable. Después del alambre rosa, dijo, el luchador encuentra un cronómetro de oro. Ese cronómetro, brillante y antiguo, representa el valor del tiempo. En Sivana, le enseñaron que cada minuto desperdiciado es vida que no vuelve. Que el tiempo es el recurso más precioso que tenemos, y sin embargo, el más malgastado. Le explicaron que las personas exitosas no son las que hacen más cosas, sino las que usan mejor su tiempo. Por eso, cada día debe tener intención. Debe comenzar con claridad y terminar con gratitud. Julián entendió que en su vida anterior vivía como si fuera inmortal, siempre corriendo, siempre posponiendo lo que realmente importaba. Pero ahora sabía que cada día debía ser vivido como si fuera el último, con atención, con foco, con propósito. Luego vino la caída. El luchador tropezaba y quedaba inconsciente. Y es ahí, continuó Julián, cuando aparece el siguiente símbolo, el perfume de las rosas frescas. Ese perfume, sutil pero poderoso, lo despierta. Y representa el poder del servicio y del amor desinteresado. En Sivana le enseñaron que una vida sin compasión es una vida incompleta. Que cuando uno empieza a dar, no desde la obligación, sino desde el corazón, el alma florece. Servir a los demás no significa sacrificarse, significa compartir lo mejor de ti. Y eso, inevitablemente, te transforma. Finalmente, el luchador se pone de pie y camina por un sendero cubierto de diamantes. Julián hizo una pausa. Esa imagen, más que ninguna otra, lo había marcado. Ese camino representa el presente. El aquí y el ahora. Los diamantes simbolizan los momentos que damos por sentado, pero que en realidad son tesoros. Le dijeron que el secreto de la felicidad no está en el futuro, ni en una meta por alcanzar. Está en aprender a honrar el momento presente. En vivir cada día con los sentidos despiertos. En dejar de correr por lo que viene, y empezar a agradecer lo que ya es. Julián cerró la historia con una frase que Yogi Ramán le había repetido muchas veces. El secreto de la vida está en ver lo extraordinario en lo cotidiano. Y esa historia, extraña, sí, pero profundamente sabia, fue el mapa que le salvó el alma. Ahora, ese mismo mapa estaba siendo compartido con su amigo. No para que lo admirara, sino para que lo viviera. Capítulo 8. Una nueva forma de ver el tiempo. De todos los símbolos de la historia, hubo uno que marcó un antes y un después en Julián, el cronómetro de oro. Porque si algo había desperdiciado durante años, era el tiempo. A pesar de su éxito profesional, había vivido como un esclavo de la urgencia, corriendo de reunión en reunión, de caso en caso, sin detenerse a pensar qué estaba haciendo con sus días. Y, sobre todo, con su vida. En Sivana, le enseñaron que el tiempo no es algo que se tiene, es algo que se usa. Y la forma en que lo usas revela tus verdaderas prioridades. Yogi Ramán le dijo una frase que nunca olvidó. Tú no encuentras tiempo. Lo creas. Y lo que no agendas, no existe. Esa fue una revelación. Julián había pasado años diciendo que no tenía tiempo para meditar, para leer, para descansar, para disfrutar de su familia. Pero la verdad era otra, no lo había puesto como prioridad. Porque lo que realmente importa, se protege, se cuida, se defiende. En Sivana, el uso del tiempo era completamente distinto al que conocía. Allí, cada día comenzaba con silencio. No con alarmas. No con correos. No con pendientes. Con silencio. Luego, meditaban. Después, hacían ejercicio. Luego trabajaban en tareas significativas, sin distracciones. Comían despacio. Conversaban con atención. No hacían 10 cosas a la vez.
Hacían una sola cosa, con toda su mente presente. Esa disciplina, le explicaron, no era rígida. Era liberadora. Porque les permitía vivir con intención, con dirección. Y, sobre todo, con paz. Julián empezó a aplicar eso desde su primer día. Se dio cuenta de que, al organizar sus horas con claridad, su mente también se organizaba. Que al poner límites, ganaba libertad. Que al decir no a lo innecesario, decía sí a lo esencial. Y así descubrió una verdad que en su mundo anterior jamás había considerado. No se trata de hacer más. Se trata de hacer lo que importa. Uno de los ejercicios más impactantes que aprendió Julián en Sivana fue tan simple como poderoso: escribir cada noche cómo había usado su tiempo durante el día. Al principio lo hacía mecánicamente, pero poco a poco, empezó a notar patrones. Horas perdidas en distracciones, conversaciones sin propósito, pensamientos repetitivos que lo alejaban del presente. Y también, momentos de conexión profunda, de aprendizaje, de gratitud. Ese pequeño hábito se volvió un espejo. Y frente a ese espejo, comenzó a hacerse una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estoy viviendo, o simplemente pasando los días? En la cultura occidental, había aprendido que estar ocupado era sinónimo de valor. Pero en Sivana, aprendió que la productividad no se mide por la cantidad, sino por la calidad. Puedes tener un día completo y no haber vivido realmente ningún momento. O puedes tener unas pocas horas bien enfocadas, y haber avanzado más que en semanas enteras. Julián compartió con su amigo una herramienta que los monjes le enseñaron: el ritual de la hora mágica. Consiste en reservar, todos los días, una hora exclusivamente para ti. Sin interrupciones. Sin pantallas. Solo tú, contigo. Puede ser para leer, para meditar, para planear con intención tu vida o simplemente para pensar. Una hora al día donde el mundo se detiene y tu vida se escucha. Al principio, suena imposible. Pero cuando comprendes su valor, te das cuenta de que no puedes darte el lujo de no hacerlo. Porque esa hora, repetida cada día, se convierte en una brújula. Te alinea. Te recuerda quién eres, hacia dónde vas y por qué haces lo que haces. También aprendió a decir no con respeto y firmeza. No a lo urgente que no es importante. No a las demandas ajenas que lo alejaban de su centro. No al ruido innecesario. Y cada vez que lo hacía, ganaba más tiempo para lo que realmente contaba. En Sivana, el tiempo no era un enemigo. Era un aliado. Un maestro silencioso que te enseña a vivir con intención o a desperdiciar la vida sin darte cuenta. Julián lo entendió profundamente. Y desde entonces, cada hora de su vida tenía un nuevo valor. No porque hiciera más, sino porque por fin había aprendido a vivir con propósito. El cambio más profundo que experimentó Julián en relación con el tiempo no fue externo. No se trató solo de mejores horarios o nuevas rutinas. Fue interno. Cambió su forma de valorar cada momento. Aprendió que el presente es lo único real. El pasado ya no existe. El futuro no ha llegado. Pero este instante, ahora mismo, es el único espacio en el que puedes actuar, decidir, transformar. Y esa comprensión lo cambió todo. Antes, vivía con la mente siempre proyectada hacia adelante. El siguiente caso, el siguiente logro, el siguiente objetivo. Y mientras tanto, la vida se le escurría entre los dedos. Nunca estaba realmente ahí. Ni con su familia, ni consigo mismo. Su cuerpo estaba, sí, pero su mente siempre estaba en otra parte. Los sabios de Sivana le enseñaron algo esencial. Si no puedes estar completamente presente en lo pequeño, tampoco podrás estar presente en lo grande. Eso lo golpeó fuerte. Porque se dio cuenta de cuántas veces se perdía los momentos más valiosos: una conversación con alguien que amaba, un atardecer, una comida que no saboreaba, una sonrisa que no veía. No porque no los tuviera, sino porque no estaba realmente ahí. Por eso, comenzó a practicar la atención plena. Cada vez que comía, lo hacía despacio. Cuando hablaba con alguien, dejaba todo lo demás. Cuando caminaba, sentía el suelo bajo sus pies. Y al principio parecía poco.
Pero pronto descubrió que esa presencia era el secreto para recuperar algo que había perdido, el gozo simple de estar vivo. También entendió que vivir con urgencia es una forma de miedo. El miedo de no alcanzar, de no ser suficiente, de no llegar a tiempo. Pero cuando uno aprende a confiar en el ritmo natural de la vida, el tiempo deja de ser una amenaza, y se convierte en un aliado. Julián terminó ese día diciendo algo que su amigo nunca olvidaría. No necesitas más horas en el día. Necesitas más vida en tus horas. Porque el problema no es el tiempo que tenemos. Es cómo lo estamos usando. Y lo más triste no es que la vida sea corta, sino que muchos la desperdician creyendo que algún día tendrán tiempo para vivirla de verdad. Capítulo 9. Una vida con propósito. Julián se detuvo un momento antes de continuar. Su mirada se volvió más intensa, no por tensión, sino por convicción. Lo que estaba a punto de compartir no era solo una enseñanza más, era la raíz de todo cambio verdadero. Porque si hay algo que había comprendido con total claridad en Sivana, era esto. Una vida sin propósito es una vida a la deriva. Durante años había creído que su propósito era ganar casos, escalar posiciones, acumular dinero y prestigio. Y lo había logrado. Pero aún en la cima, se sentía vacío. Porque ese propósito no era auténtico. No nacía de su interior. Era una construcción externa, impuesta por la sociedad, el entorno, la competencia. Fue en las montañas, en el silencio absoluto, cuando por fin escuchó su voz interior. Una voz que no gritaba, pero que siempre había estado allí. Y esa voz no pedía fama ni aplausos. Pedía significado. Pedía dirección. Yogi Ramán le explicó que descubrir el propósito de tu vida no es un lujo, es una necesidad. Porque cuando no sabes para qué vives, vives por cualquier cosa. Te dejas llevar. Te dispersas. Te pierdes. En Sivana, todos los monjes tenían un dharma, una misión personal que guiaba sus días. Algunos cultivaban los jardines. Otros cuidaban el templo. Otros enseñaban a los más jóvenes. Pero cada uno sabía, con total claridad, que estaba en ese lugar por una razón. Y esa razón le daba sentido a cada gesto, por pequeño que fuera. Julián entendió que el propósito no es algo que se busca desesperadamente, sino algo que se descubre cuando te alineas con tu verdad. Y no tiene que ser grandioso ni extraordinario. Puede ser simple, ayudar, crear, enseñar, sanar, proteger, inspirar. Lo importante no es el tamaño, es la conexión que tengas con ello. Esa comprensión lo obligó a mirar su vida con otros ojos. A preguntarse, con honestidad brutal: ¿estoy viviendo lo que realmente vine a vivir, o solo estoy sobreviviendo? Esa pregunta, más que ninguna otra, lo transformó desde adentro. Una vez que Julián entendió que su vida anterior había sido guiada por un propósito equivocado, el vacío que sentía empezó a tener sentido. No era depresión. No era cansancio. Era desconexión. Había vivido en automático, cumpliendo un papel que otros aplaudían, pero que no nacía desde su interior. En Sivana, le enseñaron un principio simple, pero profundamente transformador. El propósito no se encuentra con la mente. Se despierta con el corazón. Por eso, el primer paso no era analizar, sino sentir. Conectar con lo que lo hacía vibrar, con lo que lo emocionaba sin explicación lógica, con eso que podría hacer incluso si no le pagaran. Y aunque al principio no era claro, poco a poco, empezó a notar señales. Recordaba momentos de su infancia en los que sentía entusiasmo genuino, momentos en su carrera donde había ayudado a otros desde lo humano, no desde lo legal. Y cada vez que pensaba en inspirar a otros, en compartir lo que había aprendido, algo dentro de él cobraba fuerza. Yogi Ramán le sugirió un ejercicio que lo marcó para siempre. Escribe tu epitafio. Imagina cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés. Julián se resistió al principio. Era incómodo. Pero lo hizo. Y al escribir esas líneas, se dio cuenta de que no quería ser recordado como un abogado exitoso, sino como alguien que vivió con sentido, que compartió lo que descubrió, que ayudó a otros a despertar. Ahí lo entendió. Ese era su nuevo propósito. Pero descubrirlo era solo el comienzo.
Lo más difícil era sostenerlo. Porque el mundo, decía Yogi Ramán, está lleno de distracciones que intentarán robarte el foco. Por eso, los sabios usaban un poderoso ritual. Cada mañana visualizaban su propósito como una llama encendida. Y durante el día, se preguntaban, ¿esto que estoy haciendo alimenta esa llama o la apaga? Julián adoptó esa práctica. Y con el tiempo, comenzó a tomar decisiones diferentes. Dejaba de hacer cosas que lo alejaban de su centro. Decía no con más claridad. Y sobre todo, vivía con una dirección firme, aunque no siempre fuera fácil. Porque cuando tienes un propósito verdadero, ya no vives a la deriva. Vives con rumbo. Y eso, entendió, es uno de los mayores regalos que puede recibir un ser humano. A medida que Julián profundizaba en esta nueva forma de vivir, se dio cuenta de algo que nunca antes había considerado. El propósito no solo te guía, también te protege. Cuando tienes claridad sobre lo que viniste a hacer, dejas de enredarte en conflictos que no te pertenecen, en decisiones que no resuenan contigo, en distracciones que solo desgastan tu energía. El propósito actúa como una brújula interna, silenciosa pero firme. Y cuando aprendes a escucharla, todo lo demás se ordena. Muchos de los problemas que enfrentó durante años, el estrés, la ansiedad, la irritabilidad, la sensación de estar perdiendo el tiempo, tenían una raíz común: no sabía para qué vivía. Y como no lo sabía, vivía para todo, y para nada al mismo tiempo. En Sivana, cada día era vivido con intención. No por obligación, sino por conciencia. Cada monje sabía lo que quería aportar al mundo. Algunos lo hacían a través del silencio. Otros a través del cuidado del entorno. Otros enseñando. Pero todos lo hacían desde el centro de sí mismos. No para ser admirados. No para acumular logros. Sino para servir desde su verdad. Y Julián entendió que no hace falta dejar todo y retirarse a las montañas para vivir con propósito. Hace falta presencia. Hace falta decisión. Hace falta el coraje de preguntarse todos los días: ¿estoy siendo fiel a lo que vine a ser? Cuando regresó del Himalaya, lo hizo con un nuevo rumbo. Ya no quería ganar juicios. Quería ganar almas, compartir lo aprendido, inspirar a otros a mirar su vida con más claridad. Por eso estaba ahora con su amigo. No por nostalgia, sino por misión. Y cerró esa conversación con una verdad que había tardado años en descubrir. El propósito no siempre hace ruido. A veces llega como un susurro, pero si lo sigues, te lleva exactamente a donde tu alma quiere estar. Y por primera vez, su amigo entendió que esa historia no era solo la de Julián. También podía ser la suya. También podía ser la de cualquiera que se atreviera a dejar de sobrevivir y empezar, de verdad, a vivir con propósito. Capítulo 10. El poder de la disciplina. Julián sabía que muchas personas, después de escuchar una gran idea, se llenan de inspiración, pero muy pocas hacen algo con ella. Por eso, una de las primeras cosas que comprendió en Sivana fue esta: el conocimiento sin acción es solo una ilusión cómoda. Y es aquí donde entra uno de los pilares más importantes de su transformación: la disciplina. No como una carga. No como una imposición. Sino como una herramienta sagrada para construir la vida que realmente quieres vivir. En sus días como abogado, había confundido disciplina con exigencia. Se obligaba a trabajar hasta tarde, se forzaba a rendir más, a no parar. Pero eso no era disciplina. Era autoexplotación. Era correr sin dirección. En Sivana, entendió algo completamente distinto. La verdadera disciplina no nace del castigo, nace del compromiso. No es un látigo. Es una forma de respeto hacia uno mismo. Es decirte, cada día, mi bienestar importa. Mi crecimiento importa. Mi propósito merece estructura. Los sabios le enseñaron que ningún cambio profundo se sostiene sin disciplina. Puedes tener sueños, propósitos, motivación, pero si no hay constancia, todo se disuelve. Por eso, cada uno de ellos tenía rituales diarios que no negociaban: meditación al amanecer, movimiento físico consciente, momentos de reflexión, servicio a la comunidad, alimentación limpia. No lo hacían porque fuera fácil, sino porque era necesario.
Y Julián adoptó esa mentalidad. Entendió que la libertad no está en hacer lo que quieres cuando quieres, sino en entrenarte para hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. La disciplina le devolvió el control sobre su tiempo, sobre su mente, sobre su energía. Ya no dependía del estado de ánimo, ni del impulso del momento. Sabía lo que tenía que hacer, y lo hacía. Y ese pequeño acto diario, repetido con intención, fue lo que consolidó su transformación. Porque una vida extraordinaria no se construye con grandes decisiones aisladas, sino con pequeños actos de disciplina repetidos día tras día. Uno de los errores más comunes que Julián había cometido antes de llegar a Sivana era pensar que la disciplina dependía de la fuerza de voluntad. Creía que, si tenía suficiente energía o motivación, lograría mantener sus hábitos. Pero en Sivana aprendió una verdad mucho más profunda. La disciplina no depende de la motivación, depende del sistema que construyes a tu alrededor. Yogi Ramán le enseñó que los sabios no confiaban en sus estados de ánimo. No dejaban que su día dependiera de si tenían ganas o no. Ellos confiaban en sus rituales, en su estructura, en sus compromisos, porque sabían que los hábitos son más poderosos que las emociones. Por eso, todos los días comenzaban de la misma manera. No por rigidez, sino porque sabían que la forma en que empiezas el día determina la calidad de todo lo que viene después. Julián adoptó lo que los monjes llamaban la rutina sagrada de la mañana. Se despertaba antes del amanecer, en silencio, y dedicaba los primeros 20 minutos del día a moverse. No por estética, sino para activar su cuerpo, su energía, su mente. Luego, 20 minutos de reflexión, leer, escribir, meditar, visualizar. Y finalmente, 20 minutos para planificar el día con intención, sin prisa, sin caos. Esa hora, una sola hora, transformó completamente su vida. Porque entendió que la disciplina comienza por crear el espacio para lo importante, antes de que el mundo te lo arrebate. Yogi Ramán le enseñó algo más. Haz que tus actos cotidianos se conviertan en declaraciones silenciosas de quien estás eligiendo ser. No se trata solo de levantarte temprano. Se trata de lo que eso representa. Que decides empezar el día con poder, no con caos. Que te das prioridad. Que estás en el camino, sin importar lo que pase afuera. Y Julián comenzó a sentir algo nuevo. Confianza. No esa confianza que viene del ego, sino la que nace de saber que, cada día, cumples contigo mismo. Y eso, entendió, es uno de los actos más poderosos de amor propio. A medida que los días pasaban y su práctica se volvía más sólida, Julián empezó a ver la disciplina no como un esfuerzo, sino como una forma de identidad. Ya no era alguien que luchaba por mejorar. Era alguien que vivía alineado. Y esa diferencia lo cambió todo. En su antigua vida, se prometía cosas constantemente, que comería mejor, que descansaría más, que pasaría tiempo con su familia, y rara vez lo cumplía. Eso fue erosionando su confianza en sí mismo. Porque cada promesa rota, aunque pequeña, deja una grieta. Y esas grietas se acumulan hasta que un día te das cuenta de que ya no crees en ti. En cambio, con disciplina, esa confianza comenzó a reconstruirse. No por lo que decía, sino por lo que hacía. Día tras día, sin fanfarria, sin necesidad de resultados inmediatos. Solo constancia. Y esa constancia empezó a generar resultados mucho más profundos de lo que esperaba. Claridad mental, energía física, dirección, paz. Yogi Ramán le explicó que la disciplina no es esclavitud. Es libertad. Porque te libera de la tiranía del caos, de la pereza, de la impulsividad. Te permite tomar las riendas de tu vida y convertirte, poco a poco, en quien estás destinado a ser. También le enseñó una verdad poderosa. La gente exitosa hace lo que debe hacer, incluso cuando no tiene ganas. No porque sean superiores, sino porque han entrenado su mente para no negociar con la excusa, para no dejar que el momento sabotee lo esencial. Julián adoptó una frase como ancla personal. Hoy no tengo que hacerlo todo, pero sí tengo que hacer lo que dije que haría. Y así, sin buscar perfección, pero con compromiso, fue construyendo una nueva versión de sí mismo. Una versión más sólida.
más coherente, más en paz. Porque al final, la disciplina no es algo que se practica para cambiar un rato. Es algo que se vive, para transformarse para siempre. Capítulo 11. El arte de vivir con sencillez. Julián solía pensar que la grandeza se construía sumando cosas, más logros, más bienes, más experiencias, más reconocimiento. Vivía con la idea de que, para sentirse pleno, tenía que tener más. Pero en Sivana, esa creencia se desmoronó por completo. Porque allí descubrió algo radical. Cuanto menos necesitas, más libre te vuelves. Yogi Ramán le enseñó una de las máximas más poderosas que jamás había escuchado. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes soltar sin miedo. En ese lugar sagrado, donde no había autos, ni pantallas, ni objetos decorativos, Julián experimentó por primera vez la belleza de lo simple. No por escasez, sino por elección. Las personas vivían con poco, pero vivían mejor. Sus mentes estaban menos contaminadas. Sus días eran más ligeros. Su atención no estaba dividida entre 1000 estímulos, sino enfocada en lo que realmente importaba. Allí comprendió que la abundancia no es una cantidad, sino una sensación. Y esa sensación nace cuando dejas de llenar vacíos con cosas, y empiezas a llenarte de ti mismo. En su vida anterior, Julián acumulaba ropa que no usaba, objetos innecesarios, responsabilidades que no amaba, compromisos que no podía sostener. Ahora entendía que todo lo que cargas sin conciencia, te pesa. Y ese peso, aunque no lo veas, te impide avanzar. Los sabios de Sivana vivían con lo justo. Cada objeto tenía un propósito. Cada gesto tenía sentido. Y eso no los limitaba, los empoderaba. Porque les permitía enfocarse en lo esencial, su mente, su cuerpo, su espíritu, sus relaciones. Fue entonces cuando Julián comenzó a hacer espacio. No solo en su equipaje, también en su mente, en su calendario, en su corazón. Y con cada cosa que soltaba, se sentía más liviano. Porque en un mundo obsesionado con tener más, él estaba descubriendo el arte olvidado de necesitar menos. Una mañana en Sivana, mientras ayudaba a recolectar hojas secas del jardín, Julián le preguntó a Yogi Ramán por qué vivían con tan pocas cosas. El sabio lo miró con ternura y le dijo: porque cada objeto que posees, también te posee a ti. Esa frase se le quedó grabada. No solo por su fuerza, sino porque empezó a verla en su propia vida. Durante años, había vivido rodeado de cosas: trajes caros, relojes de lujo, arte decorativo, tecnología de última generación. Pero ahora entendía que gran parte de eso lo tenía atado. No era dueño de esas cosas. Eran ellas las que dictaban parte de su comportamiento, sus gastos, sus emociones. En Sivana, aprendió a elegir desde otro lugar. Cada cosa debía tener un propósito claro. No había espacio para lo innecesario. Y esa práctica externa fue reflejándose también en lo interno. Empezó a simplificar sus pensamientos, sus hábitos, sus relaciones. Y con ello, su mente se despejó. Se dio cuenta de que la sencillez no es renuncia. Es selección. No se trata de privarte, sino de preguntarte: ¿esto realmente me aporta paz? ¿Me nutre? ¿Me acerca a la vida que quiero vivir? Julián también aplicó esta visión a su tiempo. Aprendió a decir no a compromisos sociales que no le interesaban, a tareas que no resonaban con su propósito, a la necesidad constante de estar ocupado. Porque entendió que la productividad no consiste en hacer muchas cosas, sino en hacer menos cosas, con más profundidad. Yogi Ramán le compartió un principio que transformó por completo su relación con la vida. La sencillez te devuelve a ti mismo. Porque en el silencio, en el espacio libre, es donde vuelve a escucharse la voz del alma. Julián se convirtió en un hombre más silencioso, más deliberado, más enfocado. Dejó de vivir para impresionar. Empezó a vivir para sentirse en paz. Y esa elección, tan sencilla, pero tan poderosa, se convirtió en una de las bases más firmes de su nueva existencia. Porque al final, entendió que una vida más ligera, es una vida más viva. Con el paso del tiempo, Julián notó que cuanto más simplificaba su vida, más espacio tenía para lo que realmente importaba.
Espacio físico, sí, menos objetos, menos distracciones, pero sobre todo, espacio interior. Ya no vivía saturado de pendientes, ni cargado de estímulos innecesarios. Y eso le permitió recuperar algo que había perdido, la capacidad de sentir con profundidad. Antes, estaba tan ocupado que no podía detenerse a disfrutar un atardecer, una conversación lenta, una caminata sin rumbo. Su mente siempre estaba en lo siguiente. Ahora, con una vida más sencilla, podía estar presente. Y en esa presencia descubría una riqueza que ninguna cuenta bancaria podía ofrecer. En una de sus últimas conversaciones con Yogi Ramán antes de dejar Sivana, el sabio le dijo algo que resumía todo este aprendizaje. La grandeza está en lo simple. El ruido busca atención, la verdad no necesita alardes. Esa frase fue como una llave. Porque Julián entendió que muchas veces, el ego busca complicar la vida. Cuanto más complejo, más importante se siente. Pero el alma, en cambio, busca la esencia. Lo claro. Lo puro. Lo real. Por eso, la sencillez no es solo una forma de vivir, es una forma de recordar quién eres. Cuando volvió a su país, no trajo consigo reliquias ni souvenirs. Trajo hábitos nuevos, una mirada distinta y una maleta más liviana que nunca. Literal y emocionalmente. Y lo más curioso fue que, al simplificar su vida, aumentó su impacto. Ya no gastaba energía en sostener una imagen. Ahora su mensaje llegaba más limpio, más fuerte, más humano. Porque lo decía desde la coherencia, desde la experiencia. Esa fue la gran paradoja que descubrió, que al tener menos, tenía más. Más claridad. Más paz. Más poder interior. Y desde entonces, cada vez que algo amenazaba con complicarle la vida, recordaba una verdad que no necesitaba explicarse, solo vivirse. Lo esencial nunca pesa. Capítulo 12. La flor de la felicidad interior. En una de las caminatas matinales por los senderos de Sivana, Julián notó una escena que lo conmovió profundamente. Un joven monje, de apenas unos años, contemplaba una pequeña flor con una atención tan intensa que parecía que el mundo se había detenido para él. No hablaba. No se movía. Solo observaba. Y en su rostro había una expresión de dicha que Julián no había visto ni siquiera en los rostros triunfantes de los abogados más exitosos de su antigua vida. Más tarde, le preguntó a Yogi Ramán qué era lo que ese joven veía en una flor tan simple. El sabio sonrió y le dijo: esa flor no está afuera. Esa flor está dentro de él. La está reconociendo. Fue entonces cuando Julián comprendió la enseñanza más sutil, y al mismo tiempo, más poderosa de todas. La felicidad no es algo que se encuentra. Es algo que se cultiva. En Occidente, había vivido con la idea de que la felicidad estaba siempre al final de algo, de un logro, de una meta, de una compra, de una relación. Pero en Sivana, descubrió que la verdadera felicidad no necesita razones externas. Es una flor que florece cuando cultivas ciertas condiciones internas: paz mental, gratitud, presencia, propósito, armonía. Los monjes llamaban a esto la flor de la felicidad interior. Y la protegían con mucho más cuidado que a cualquier objeto físico. Porque sabían que, cuando esa flor está viva, todo a tu alrededor cambia. Tu forma de mirar, tu forma de actuar, tu forma de amar. Yogi Ramán le explicó que, al igual que una planta, esa felicidad necesita agua diaria, pensamientos limpios, emociones procesadas, momentos de silencio, conexión con la naturaleza, servicio desinteresado. No son cosas difíciles, pero sí requieren intención. Y lo más importante, no se puede forzar. Solo se puede permitir. No viene del esfuerzo, viene del equilibrio. Julián comenzó a entender que había estado persiguiendo la felicidad como si fuera un trofeo. Pero ahora sabía que no se trata de correr hacia ella, sino de detenerse y crear el espacio para que aparezca. Porque la felicidad verdadera no llega con un premio. Llega con la calma interior que brota cuando vuelves a habitarte. Uno de los aprendizajes más poderosos que Julián recibió en Sivana fue este. La felicidad no es un destino, es una manera de caminar. Y durante mucho tiempo, él había caminado con prisa, con peso, con miedo. Siempre con la idea de que más adelante estaría bien.
que después del siguiente logro, del siguiente ascenso, del siguiente éxito, por fin sería feliz. Pero esa felicidad nunca llegaba. O si llegaba, duraba tan poco que pronto necesitaba otra meta que la reemplazara. En Sivana, los monjes vivían otra realidad. Sonreían con sinceridad. Disfrutaban el silencio. Se reían por pequeñas cosas. No necesitaban grandes razones para estar en paz. Porque no esperaban que algo externo les diera alegría. Ellos eran la fuente. Yogi Ramán le enseñó que una de las prácticas más importantes para cultivar esa fuente es la gratitud consciente. No una gratitud superficial, sino profunda. Mirar lo que tienes, y realmente verlo. Agradecer el cuerpo que te sostiene. Agradecer la comida que nutre. Agradecer la conversación, el tiempo, la respiración. Cada mañana, al despertar, los sabios dedicaban unos minutos a dar gracias en silencio. No por lo que querían, sino por lo que ya tenían. Ese simple acto, repetido cada día, cambiaba el tono de toda la jornada. Julián empezó a hacerlo también. Y pronto notó un cambio interno, su mirada se volvió más amable. Ya no se enfocaba tanto en lo que faltaba. Comenzó a ver la belleza de lo presente. La flor, el sol, el momento, las personas. Y entendió que la felicidad no es una emoción eufórica y pasajera. Es una paz suave, constante, que crece cuando dejas de luchar contra la vida, y empiezas a fluir con ella. La flor de la felicidad interior, le explicó Yogi Ramán, no es algo que puedas sostener por la fuerza. Es delicada. Se abre cuando sueltas la rigidez, cuando dejas de compararte, cuando permites que la vida sea como es, y eliges vivirla con apertura. Y Julián, por primera vez en años, dejó de esperar a ser feliz. Y simplemente empezó a serlo. Con el paso de los días, Julián descubrió que la verdadera felicidad no era algo que aparecía de pronto, como una ráfaga de alegría sin explicación. Era, más bien, un estado interno que surgía cuando todas las piezas de su vida estaban en armonía. Cuando su mente estaba enfocada, su cuerpo en movimiento, sus emociones en calma, y su corazón conectado a un propósito más grande. Esa felicidad no gritaba. No hacía alarde. Era silenciosa, pero firme. Una especie de contento profundo, que no dependía del clima, del éxito, ni de la aprobación de nadie. Los sabios de Sivana lo explicaban así. La felicidad es tu estado natural. Todo lo demás son capas que te lo hacen olvidar. Y Julián entendió que su trabajo no era buscar la felicidad como quien persigue algo lejano, sino quitar las capas que la ocultaban. El estrés, la culpa, la comparación, el juicio, la prisa, todas esas eran nubes que tapaban el sol interior que ya estaba ahí. Solo había que despejar el cielo. Un día, Yogi Ramán le entregó una enseñanza clave. Cuando aprendas a estar bien contigo mismo en el silencio, ningún ruido externo podrá robarte la paz. Eso cambió todo. Porque Julián, que antes había temido tanto a la soledad, ahora empezaba a disfrutarla. Aprendió a caminar sin compañía y sentirse completo. A sentarse en silencio sin necesidad de llenar el vacío con distracciones. A escucharse sin miedo. Y desde esa relación profunda consigo mismo, nació una felicidad auténtica. No perfecta. No constante. Pero sí real. Ya no necesitaba demostrarse nada. No tenía que alcanzar nada para sentir que valía. Simplemente podía vivir, y agradecer. Y fue entonces cuando comprendió algo que le costó toda una vida descubrir. La felicidad no es algo que consigues. Es algo que eliges. Cada día. En cada momento. En cada decisión. Capítulo 13. El legado de una vida extraordinaria. El aire estaba quieto. La tarde caía con suavidad, y la conversación entre Julián y su amigo había tomado un tono más sereno, más íntimo. Después de compartir tantas enseñanzas, después de revelar lo que había vivido, aprendido y transformado, Julián sabía que se acercaba al final de su historia. Pero no era un final triste. Era una culminación. Un cierre que, en realidad, abría una nueva etapa, la de compartir el legado.
porque todo lo que había vivido en Sivana no tenía sentido si se quedaba solo para él. Los monjes se lo habían dicho desde el principio. El conocimiento es un regalo, pero solo cobra vida cuando lo compartes. Y por eso estaba allí. No como un maestro, no como un predicador, sino como un hombre que se había perdido y había encontrado un nuevo camino. Un camino más silencioso, más simple, pero infinitamente más pleno. Julián le dijo a su amigo que su mayor deseo ahora era ayudar a otros a recordar lo que él había olvidado, que la vida no se trata de correr, ni de acumular, ni de demostrar. Se trata de volver a uno mismo. De recuperar el sentido, la paz, la presencia. No se necesita ir a los Himalayas para hacerlo. No hace falta renunciar a todo. Lo que sí se necesita es voluntad, honestidad, coraje y, sobre todo, el deseo sincero de vivir de una forma más auténtica. Ese era el legado que Julián quería dejar, no una serie de reglas, sino un ejemplo. No una lista de pasos, sino un testimonio vivo de que sí se puede cambiar. Que no importa cuán lejos hayas ido, cuán roto te sientas, cuán confundido estés, siempre puedes volver a empezar. Y entonces, le entregó a su amigo lo más valioso que tenía, el mapa de su transformación. No en forma de un documento, ni de un libro, sino en palabras simples, sembradas con intención. Porque sabía que esas palabras, si caían en tierra fértil, podían florecer en una vida completamente nueva. Con voz tranquila y mirada firme, Julián comenzó a resumir, uno por uno, los principios que habían transformado su vida. No como una lección, sino como una ofrenda. Porque sabía que su amigo no necesitaba más teorías. Solo necesitaba recordar lo esencial. Cuida tu mente como un jardín. Lo que siembres, crecerá. Ten un propósito claro. Sin dirección, todo esfuerzo se dispersa. Mejora cada día, aunque sea un poco. La excelencia nace de la constancia. Entrena tu disciplina. Es la base silenciosa de toda libertad. Vive con sencillez. Cuanto menos necesitas, más paz tendrás. Cultiva la gratitud. La felicidad nace de ver lo que ya tienes. Protege tu tiempo. Es tu recurso más valioso y más frágil. Y, por encima de todo, honra el presente. Porque es el único lugar donde la vida sucede. Julián no los compartía como mandamientos, sino como semillas. Sabía que no todos germinan al mismo tiempo. Algunos caen en tierra lista. Otros necesitan paciencia. Lo importante no era aplicarlos todos de golpe, sino empezar con uno. Vivirlo. Encarnarlo. Sentirlo. Y entonces dijo algo que, para su amigo, se convirtió en una línea inolvidable. No necesitas cambiar tu mundo entero mañana. Solo necesitas dar el primer paso, hoy. Porque, al final, ese era el mensaje de toda su travesía. La transformación no es instantánea ni mágica. Es personal, progresiva y absolutamente posible. Su amigo, que al comienzo lo había recibido con escepticismo, ahora lo miraba con gratitud. Ya no veía a un abogado perdido que abandonó todo. Veía a un hombre que había vuelto a casa, a sí mismo. Y en ese momento, entendió que la historia de Julián también podía ser la suya. El silencio que quedó después de sus palabras no era incómodo. Era profundo. Era ese tipo de silencio que llega cuando algo verdadero ha sido dicho y ya no hace falta añadir más. Julián se puso de pie. No con prisa. No con drama. Con esa presencia tranquila que había cultivado en lo alto de las montañas. Su amigo también se levantó, como quien entiende que algo en él acaba de cambiar. No había fórmulas. No había promesas. Pero había un llamado. Un impulso suave pero firme que lo invitaba a empezar su propio camino. Antes de marcharse, Julián le dejó algo escrito. Un resumen breve. No una lista de tareas, sino un recordatorio. En el papel decía: vive con intención. Actúa con compasión. Elige con conciencia. Y nunca olvides que tu vida, sí, la tuya, es demasiado valiosa como para vivirla dormido. Ese fue su legado.
No un discurso. No una teoría. Una vida vivida desde el despertar. Una historia real que demostraba que no importa cuánto hayas caído, ni cuánto tiempo hayas estado perdido. Siempre puedes volver a empezar. Porque la vida no se trata de tener suerte. Se trata de asumir la responsabilidad de lo que sí puedes cambiar, y hacerlo. Julián se despidió sin decir adiós. Solo con una mirada, una sonrisa serena y una última frase. Ahora el viaje es tuyo. Y con eso, se alejó caminando tranquilo, mientras el sol caía detrás de los árboles, iluminando el camino que ambos sabían, ya no era el mismo. Ahora que conoces esta historia, te invito a hacer una pausa. A mirar tu propia vida con otros ojos. Porque no necesitas ir a las montañas del Himalaya para transformar tu destino. Solo necesitas detenerte. Escucharte. Y atreverte a vivir con más intención, más presencia, más verdad. Recuerda esto. Tú también puedes rediseñar tu vida. No importa dónde estés hoy, ni lo que hayas vivido. Siempre puedes comenzar de nuevo. Y cuando lo haces desde adentro, todo lo de afuera empieza a alinearse. Si este mensaje resonó contigo, si te hizo pensar, sentir o reflexionar, suscríbete para seguir recibiendo historias que transforman. Déjame tu comentario, cuéntame qué parte te tocó más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este vídeo. Puede que seas tú quien encienda una chispa en otro corazón. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo viaje.